Dios me lo bendiga, mis maravillosos hermanos en Cristo. También esta voz de alerta para el mundo entero, no solo para el pueblo cristiano, sino para toda la humanidad que hay en esta tierra. El Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, envía a este siervo que no es digno de estar delante de su presencia, ni mencionar su nombre, hablarle a ustedes, humanidad, el cual Dios lo ha creado con amor. Pero la palabra dice claro que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Esta revelación yo la recibí del Señor muy triste en este mes de septiembre 2022. Bendito sea Dios, hoy estamos a 24 de septiembre y esta revelación fue entregada hace como 3 días. Dios está muy triste y está muy quebrantado al ver el pecado de la humanidad sobre la tierra. Y fue lo que el Señor me habló en esta revelación y me lo mostró para que yo viera por qué el hombre quebranta el corazón del Dios que lo ha creado y que lo ama y que por misericordia le está permitiendo vivir y lo está llamando también a un arrepentimiento de toda maldad y pecado y camino que el hombre ha escogido, de maldad, de engaño, de falsedad, de placer en la carne en esta tierra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 6, 11, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne. Porque si hay alguno de ustedes que vive según la carne, según Romano, no puede agradar a Dios. Sino según el Espíritu, es como un cristiano debe vivir la vida. Y no solo un cristiano, toda la humanidad de la tierra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Es triste cómo la humanidad ha escogido el camino de perdición, hermano. Es muy triste cómo la gente desecha la palabra de Dios. Aquella gente no entrarán al reino celestial. Se gozan porque Satanás, el príncipe de este mundo que está reinando ahora con tanta maldad y oscuridad, que trae guerra, petilencia, todo tipo de tragedia hacia la vida de la sociedad.
es quien lo está engañando a ustedes a fin de llevar vuestras almas a un lugar llamado infierno, donde él mismo es quien condena vuestra alma en tormento, tortura, llanto por toda la eternidad, en sufrimiento. En este mes de septiembre el Señor me habla y me da una revelación y me enseña, bendito sea Dios, me enseña unos padres que estaban con unas niñas lesbianas. Estas niñas estaban vestidas con el orgullo gay de la bandera que han hecho. Han cogido estos colores como una burla hacia Dios. Y se procrean y están en su deleite carnal y en el pecado. Aquella niña tenían las manos agarradas, bien sujetadas. Se miraban como románticamente en el pecado. Porque esto es perversidad delante de Dios. Los padres estaban ahí, lo estaban mirando. Y aceptaban lo que sus hijos habían escogido. Esos caminos de perdición, de engaño, de satisfacción en la carne. Cuando el Señor me dice, observa, podía ver los cielos muy entristecidos. Me podía ver en una altura sobre las cabezas de los padres para que yo mirara cómo estaba la tierra en perversidad y el pecado. En ese instante el Señor me dice, observa, y me dice esa palabra el Señor. Mira cómo están sus hijos en perversidad. Y el Señor me decía esta palabra muy quebrantado con su voz y triste. Aún sus padres enseñan y aceptan ver a sus hijos pecar contra mí y mi palabra. Aún sus padres. El Señor me decía esta palabra. Obsérvalo. Aún sus padres enseñan y aceptan ver a sus hijos pecar contra mí y mi palabra. Oye, enseñan. Los padres le enseñan que el amor es algo que si alguien se ama puede vivir con el otro. No en ese amor de pecado, de engaño. Dios no creó al hombre para que se casara con otro hombre, ni a la mujer para que se casara con otra mujer. Todo eso es perversidad y abominación contra la palabra de Dios. Luego no se sorprendan que una de las formas que Dios usa su juicio es por medio de la naturaleza, la madre naturaleza que obedece a Dios. Recuerden cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Los animales obedecían a Dios y venían por pares como Dios lo había ordenado. Mas vosotros, ¿qué obedecéis a Dios? No. Enseñan a sus hijos a pecar contra Dios. Eso me decía la voz de Dios. Míralo. Sus padres enseñan a sus hijos y aceptan ver a sus hijos pecar contra mí. Pecar contra mí. De repente cuando el Señor me decía eso, observa cómo los demonios poseen su alma. Y vi que estas dos niñas lesbianas se subían en un coche. De repente tenían una salida hacia un lugar de prisa para ir a disfrutar en el pecado. Y vi como un espíritu de suicidio entran dentro de ellos. Y espíritu de accidente. Más hacia adelante solo vi cuando estos coches se estrellaron, impactaron otro. Y se estrellaron esos coches. Y ya hubo muerte. Veía cómo los demonios cogían estas almas que estaban en pecado de esas niñas y se lo llevaban al infierno para torturarlo, hermano. Ahora sus padres venían en dolor, llanto y sufrimiento y recogían solo sus cuerpos. Pero ¿dónde está el alma de esa persona que murió en pecado, que provocó a Dios? No fue Dios que lo mató. Su pecado, como Satanás engaña a la humanidad y se lo lleva a ese lugar llamado infierno. Ahí estaba el coche destruido. ¿Dónde están estas dos jóvenes que estaban pecando contra Dios, la cual sus padres le enseñaron y le permitieron? Porque hoy ustedes enseñan que el amor es amor y que si Dios es amor, ¿por qué dos personas no se aman y pueden vivir? Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Y dijo que no entrará ninguna mujer que se acueste con otra mujer al reino de los cielos, teniendo intimidad, ningún hombre que se acueste con otro hombre. Y ustedes están provocando la ira de Dios. Es como el Señor me hablaba, me están provocando en mi ira. Pero llegará el tiempo que mi juicio vendrán sobre ellos. Aún sus padres enseñan a sus hijos y aceptan ver a sus hijos pecar contra mí y mi palabra. Esto me quebrantó el corazón, porque esta niña murieron en su pecado. Y escuché la voz que decía, espíritu de suicida, permitiré que entren dentro de ellos, por cuanto ellos se gozan en su pecado. Y esos espíritus iban poseyendo las almas, y suicidio tras suicidio, accidente tras accidente. Y Satanás se gozaba y se los llevaba al infierno a torturarse esas almas por toda la eternidad. La única oportunidad que tú tienes de entrar al cielo es vivir la vida santa que Dios te manda a vivir, apartado del pecado. Ya no va a haber otra oportunidad para tu vida. Una vez que tú te mueras, ya no hay otra oportunidad. La única que tú tenías, la viviste en el pecado, en las satisfacciones de la carne, y eso condenó tu alma. Y Satanás te engañó, te ofreció un mundo de placeres engañoso, mentiroso, a fin de cazar tu alma y llevársela al infierno. Yo vivía eso tan real, y la voz te dio hablándome, y el Señor estaba quebrantado de tanto amor que Dios siente por la humanidad, y la humanidad le ha dado la espalda al Señor. Ahí estaban los padres llorando. Murieron sus hijas en pecado. ¿A dónde iría su alma? Los presidentes todo legalizan, toda perversidad en esta tierra. Y aún las cosas que están llegando más. Y ahora, y ahora va a ser aún peor. Porque cada vez que hay guerra en esta tierra, son miles de hombres que mueren. Y estamos viendo que en la tierra hoy en día hay un porcentaje más de mujeres que hombres. Y ya las mujeres están solas, no se someten tampoco, y están escogiendo un camino de perdición, que se están uniendo mujer con mujeres. Y los hombres que hay también dejaron el uso natural por el contranatural, se encendieron en su lascivia, hombre con hombre y mujeres con mujeres. Y vendrán lo que es los juicios sobre ellos. Bendito sea Dios. Humanidad, abran los ojos y vean el amor de Dios. En Hebreos 3, del verso 7 al 19, quiero leerle esta palabra. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestro padre, dice el Señor. Me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, bendito sea Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, la provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés
y con quienes estuvo el disgustado 40 años. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que esto está afectando totalmente al pueblo de Dios. La incredulidad. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. ¿Sabe? Muchos lo están negando. Muchos lo están rechazando. Muchos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Muchos ya no van a tener perdón. Han rechazado al Espíritu Santo de Dios. Dice el Espíritu Santo. Cuando la palabra no dice, dice el Espíritu Santo. Junto con otros escritores del Nuevo Testamento. El autor de Hebreo considera la escritura en el sentido más definitivo y fundamental como la palabra del Espíritu Santo y no como simple palabra de seres humanos. Porque aquí hay un problema grande. El Espíritu Santo es quien habla a la iglesia, revela, redarguye, exhorta, enseña y trae revelaciones, sueños y visiones a fin de orientar al pueblo de Dios. Y muchos lo están rechazando y dicen, ya todo lo que está para pasar está escrito. Aún Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y aún Dios tiene siervo en esta tierra, el cual habla. ¿Cómo he visto yo levantarme el Señor en el aire y mostrarme la perversidad de cómo los padres aceptan y enseñan a sus hijos a pecar contra la palabra de Dios y contra el reino de los cielos? Yo me pregunto, ¿quién soy yo que Dios con su misericordia me levanta y me habla o sirva? Aún sus padres le enseñan y aceptan para que sus hijos pequen contra mi palabra. Hebreo 9:8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies. Dios preparó todo de antemano, hablándole a la humanidad que venga a su camino, que se arrepienta de su pecado y que obedezca su voz. Hebreos 10:15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice allí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el hombre dice, la Biblia lo escribió un hombre como nosotros para controlar el mundo. Ningún hombre podría decir todas las cosas desde el principio hasta el fin y cómo el mundo empezó y cómo terminará. Ningún hombre, si no es capacitado y preparado por el Espíritu de Dios para escribir estas verdades de la Escritura a fin de que el hombre lo obedezca y sea salvo. Vemos todas las cosas que está pasando en la sociedad. Perversidades, pecado. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y todo aquello que blasfema, todo aquello que rechazan al Espíritu Santo, estos no tienen salvación en el reino de los cielos. Cuando se lee la Biblia,
no debe pensarse que se lee apenas las opciones de Mateo, Pablo, Pedro, Juan, sino la palabra misma del Espíritu Santo que revelan la voluntad de Dios para la iglesia, para la vida de cada creyente. Entonces, cuando dice, si oyere hoy su voz, al citar esto, vemos lo que dice el Salmo 95, 7, 11. Porque Él es nuestro Dios. Oye, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ustedes que están descarriados, ustedes que están en la apostasía, ustedes que están haciendo comercialización de la palabra, ustedes que rechazan la palabra de Dios para vivir en el pecado y en las satisfacciones de los deseos del mundo, como Satanás ha avanzado la tecnología, como Satanás lo tiene engañado y lo tiene atrapado en vuestro propio pecado, y es una trampa para llevar su alma al infierno. Como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestro padre, me probaron y vieron mis obras. Sean temerosos de Dios. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No entrarían a ese lugar llamado cielo. Son muchas las almas que están descendiendo ahora mismo al infierno, en cada segundo, perdiéndose, porque no obedecen a Dios y han dado la espalda al Señor. El autor se refiere a la desobediencia de Israel en el desierto, después del éxodo de Egipto, como advertencia a los creyentes bajo el nuevo pacto, debido a que los israelitas dejaron de resistir al pecado y de permanecer fieles a Dios, no se les permitió entrar en la tierra prometida. Si ellos no obedecen a Dios y van en su pecado y van en la perversidad, no entrarían, siendo el pueblo escogido de Dios. Lamentablemente vemos la consecuencia que al mismo Israel. Vamos a estar viendo qué dice en Número 14, 29, 43. En este desierto caerán vuestro cuerpo todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice el Señor. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía. Oye, llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestro cuerpo sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra. Llevaréis vuestra iniquidad de 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mis castigos. Yo Jehová he hablado, así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a conocer la tierra
y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, a cuyos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Todas aquellas naciones, aquellas personas que se han negado a obedecer, a someterse a los mandamientos de Dios, naciones como pueblo, tribu y todas religiones, lamentablemente Dios no está con ellos. Dios es santo, Dios no agrada el pecado, Dios no le gusta cuando el hombre no obedece su palabra. Y así están todos en confusiones. Las decisiones que toman los presidentes, gobernantes y grandes gente que se dicen ser reyes y ministros en la tierra, lamentablemente lo están empeorando. Y esto causará en la tierra un desenfreno de las maldades cada día más. Las perversidades en el pecado y cómo el hombre cada día más se somete a toda la obra de la tiniebla. Y eso causará grandes multitudes de daño, provocando la muerte a muchas personas que estarán cayendo sin tener a Cristo y perdiéndose, el cual estará aprovechando esta ventaja es Satanás, llevándose todas esas almas al infierno. Las decisiones del hombre cada día más será errónea, porque desobedecen los mandamientos de Dios y están poniendo su ley, que es pecado, delante del Señor. Lamentablemente triste como la humanidad está confundida. Están puestos para negocio, para placeres mundanos, deseos carnales, todo tipo de satisfacción carnal, lujuria, dones, grandeza y todas las cosas que se dicen riqueza aquí en la tierra, que son vanidades y son temporales. Satanás tiene una ventaja grande en la humanidad, que desobedecen la palabra de Dios. Y ellos piensan que no hay un lugar de tormento para ellos. Pero lamentablemente cuando caigan y mueran, el enemigo se lleva su alma al infierno. Salmo 95, 7, 10. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyere hoy su voz, tú que eres un pecador, así como yo he sido un pecador, pero por su misericordia ha tenido misericordia de mí y me ha enseñado la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad te harás libre. No vive en el mundo de lujuria, de mentira, de engaño, de satisfacción carnal, sexuales, porque te vas a perder. Lo que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestro padre. Me probaron y vieron mis obras. Dios dividió el mar rojo. ¿Qué hombre en la tierra puede hacer estas grandes maravillas? 40 años, dice el Señor, me disgusté con las naciones. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. A ustedes les dijo
ven terremoto, ven temblor de tierra, ciclones, tornado. Esas son pequeñas cosas para lo que viene, para lo que Dios me ha mostrado en revelación. El día de la ira de Dios, vuestras rodillas serán como maraca. Si ustedes convierten maraca para hacer música al son del tambor, vuestras rodillas serán como maraca. Vuestro mosco de vuestra nariz estarán cayendo como si fueran 2 columnas de lazo hacia el suelo. Hermano, no provoqué al Dios de los cielos. No provoqué a Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Ustedes no querrán ver la ira de Dios cuando veía a ese hombre corriendo delante de mí y ese rayo desmenuzó la mesa con todo cuerpo de aquel hombre. Y el Señor me dice, para que le cuente a la nación el día de mi ira, el cual vendrá sobre la tierra a un mundo desobediente y que no se sometieron a mi palabra. A los creyentes de hoy les espera pasar lo mismo. Si desobedecen y permiten que se les endurezca el corazón, pueden dejar de entrar en el reposo de Dios en el cielo. No endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo le habla al creyente con relación al pecado, a la justicia y al juicio. Juan 16, 8, 11. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? ¿Por qué? No debéis coger los caminos de perdición, porque esto es condenación para vuestra alma. Juan 16, 8, 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así dice Jesús. No creen en el Hijo de Dios. Lo rechazan para vivir en un mundo de pecado. Tecnología, satisfacciones, engaño. Es como Satanás le está ofreciendo a ustedes lujuria y todo tipo de placeres para que estén entretenidos y no busquen de Dios de todo corazón y se aparten de la perversidad. Así a muchos se le hará tarde. Cuando quieran abrir sus ojos, lamentablemente ya será muy tarde. Bendito sea Dios. Por eso el libro de Romanos dice 8, 11, 14. Si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros, si alguno tiene el Espíritu de Dios. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne. No vivan como el mundo que vive en la carne, en los deseos, en los entretenimientos y en todas perversidades, el cual Satanás tiene y le ofrece en este mundo para engañarlo y cazar su vida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observen también a los que predican, a los que hablan. Si esta palabra no está en la boca de ellos, no son de Dios. Y usted ve que los tienen entretenido a ustedes en las cosas del mundo, noticias del mundo y toda perversidad del mundo. Hable la palabra. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder para cambiar. La palabra tiene poder para enseñarle a una persona que se está desviando, que está caminando los caminos de perdición. La palabra te está diciendo, tú estás caminando frío, te está apartando, el mundo te está ganando, te está
entreteniendo en las cosas que te tienen cogida y no está buscando de Dios. Cuando el Señor dice que en los últimos tiempos tenemos que velar y más orando y ayunando en todo tiempo. Gálatas 5, 16, 25. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis los que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Mira, adulterio espiritual como físico. Toda esta idolatría dentro de la iglesia hacia otros dioses. El matrimonio también, fornicación espiritual como física. Matrimonio sin casarse, pastores que están pastoreando en fornicación. Arrepiéntase. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleito. Mira, hermano, hace unos días estoy trabajando en un lugar aquí, me llevan. Y le estoy predicando a una gente que son de África. Por eso el Señor dice, no imitéis a aquellos que vivían en Deuteronomio 12:29. Como ellos adoraban a sus dioses, servían de las mismas formas. No traigan esa perversidad a mi camino. Porque en sí son gente idólatra. Y uno de los africanos me decía que él tenía una esposa y tenía 7 novias. Yo le digo, la palabra de Dios dice que debe tener una sola mujer, respetarla y no irte con otra. Ningún adúltero ni fornicario, 1 Corintios verso 6 en adelante, no entrará al reino celestial. Me dice entonces, ¿por qué Abraham tenía en la ley de Abraham y de Moisés hay hombres que tenían más mujeres? Le digo, si ellos vivían bajo la ley en aquellos tiempos, pero Jesús es el nuevo pacto para la iglesia. Jesús es quien nos salva. Los 10 mandamientos están establecidos. La palabra de Dios dice que ningún adúltero fornicario entrará al reino de los cielos. ¿Y qué tú haces con una esposa engañándola y cierta a la cual tú puedes contraer una enfermedad? Y había un grupo de ellos y vinieron todos diciéndome la misma cosa y me dijeron, estas cosas que yo tengo no puede ir a un solo lugar. Tengo que disfrutarla con diferentes mujeres. ¿Y qué harán de las mujeres en el mundo? Por eso que las mujeres se están volviendo lesbianas. El hombre tiene que tener 5 y 6. Le digo, no, es por el pecado. Es por el pecado, la maldad. Y cómo Satanás lo tiene engañado. Y él dice, no, nosotros vivimos como queremos. Y empezaron a decir que yo iba a ser el pastor más malo que había en el mundo, porque estaba prohibiendo a la gente a vivir su vida. Si tú eres feliz, no importa cómo tú gastes tu dinero o qué mujer tú tienes. No, esto es pecado contra Dios. Esto es abominación. Esto es romper el alma de tu esposa, el corazón. Cuando tú amas, tú respetas a tu esposa. Tú no te vas a llegar a otra mujer. Igual que hombre, repétese. Y entendí que hay necios que no se van a salvar porque quieren vivir según los deseos de la carne, como dice la palabra. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor en el Señor. No ese amor del mundo, que hay tanta perversidad. Gozo en el Señor, aún en los momentos de dificultad y prueba. Paz con todo el mundo, aunque la gente te odie por tu creencia. Paciencia en todo. No te enojes, no te irrites. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra.
Hay gente que se le va a hacer muy difícil. Yo cojo una paciencia con mucha gente. Hay gente que ya en el canal yo no paso conversaciones con ellos en mi teléfono porque son gente que no van a cambiar nunca. Semejante al mundo son. Si no se hace caso de sus voz, el corazón se irá volviendo duro y rebelde e insensible a la palabra de Dios y a los deseos del espíritu. La dedicación a la verdad y a la vida recta dejará de tener prioridad, sino que se buscará cada vez más el placer en lo mundano antes que en los divinos. El Espíritu Santo advierte que Dios no insistirá en convencer de modo indefinido a las personas que endurezca el corazón en rebeldía. No, hermano. Génesis 6:3, ¿qué dice? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Hay jóvenes que no viven ni 10, 20 años después de su adolescencia. Porque cogen el camino de perversidad. Lujuria, placeres, sexo, droga, borrachera, todo tipo de pecado. Y sus vidas son acortadas porque son necios. Dios te llama hoy que te arrepienta. Dios te dice abandone esos caminos de perversidad al cual Satanás está acechando tu alma. Cualquier persona puede cegarte la vida. En esos pecados que tú andas, si tú caes y te mueres, te vas directamente al infierno. Y no digas que no hay un Dios de amor en los cielos, porque el que cogió el camino equivocado fuiste tú. Y tú sabes que todo camino que tú escojas, si lo escoges mal, traerán consecuencias para tu vida, al igual que para tu salvación. Bendito sea el Dios de los cielos. Hay un punto de que ya no se puede regresar. Una gente bien metida, es muy difícil regresar. Verso 10. A causa de la cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios me mostraba en esta revelación cómo los padres enseñan y aceptan ver a sus hijos pecar contra Dios. Qué tristeza causan a Dios. Observen mis revelaciones, observen lo que Dios me revela, observen cómo Dios me eleva hacia los cielos y me muestra cosas en esta tierra, la perversidad del ser humano. Hebreos 10:26. Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Cristiano cree que todo el tiempo te va a estar arrepintiendo? Dice Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino unas horrendas expectaciones de juicio y de tortura. ¿Dónde? En el infierno, porque te la pasa todo el tiempo en el pecado. Te dices el Hijo de Dios, usando su nombre en vano, y nunca sale del pecado, y camina como el mundo, anda como el mundo, habla como el mundo, piensa como el mundo. Lamentablemente ya no queda otro sacrificio. Tú estás pisoteando la sangre de Cristo, tú estás pisoteando al Hijo de Dios, y no valora el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Muchos han escogido una excusa para apartarse del Dios vivo. A intervalos regulares, a través de esta carta, el autor advierte a sus lectores sobre el peligro de apartarse de la fe. Para información, busquen más en ayuno y oración, y el Señor le va a revelar cómo Satanás trabaja en la oscuridad para apartar a la gente del Señor.
exhortados los unos a los otros. Muchos ministros de la palabra dejan de animar o exhortar a los creyentes a que se mantengan firmes en la fe. Tampoco predican las advertencias urgentes de los apóstoles. ¿Qué los apóstoles predicaban? Vamos a ver. Colosenses 1, 21, 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hechos ministro. 1 Timoteo 4, 1, 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Tanta apostasía dentro de la iglesia. Y muchos lo escuchan y lo siguen y lo apoyan en su perversidad, cuando la Biblia dice: no participéis en la obra del inframundo ni en el pecado ajeno. Muchos estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuchen eso, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Mira, los mormones te prohíben beber té. Y los que han conocido la verdad, por todos los que Dios creó, es bueno. Dice la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno, todo. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Sé ejemplo. Escucha, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Cumpla con lo que usted dice. Conducta. Compórtese como un hijo de Dios. Como dice la Biblia, amor hacia tu prójimo. Espíritu, no un espíritu de rebeldía, sino de mansedumbre y obediencia a la palabra de Dios. Fe y pureza. Una fe que pase todo entendimiento y una pureza limpia de todo tu corazón. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Muchos se descuidaron. Satanás lo hizo caer de la gracia. Se fueron al mundo. El mundo no te ofrece nada bueno. Allí no hay nada. Allí hay engaño, mentira, falsedad, condenación para tu alma. No descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en esta cosa. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren, si predica la verdad y vive la palabra de Dios como está escrita. Bendito sea Dios. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino
salvará de muerte un alma y cambiará multitud de pecados. Mira, hermano, hay un pastor en Argentina que se la pasa hablando mal de la hermana Mariela. Y ya son muchas las siervas que vienen quejándose con lágrimas y con tristeza de una persona que estuvo en un grupo y se dice ser el pastor y ande criticando. Yo estoy un poco indignado, no en pecado del espíritu con enfado ni con ira. Pero ¿por qué ustedes se dejan usar por un espíritu de división para dividir el cuerpo de Cristo? Porque hay gente que la ofrenda y los diezmos lo quieren obtener de una manera que no es lo correcto. ¿Por qué te levanta contra una sierva de Dios que el mismo Espíritu Santo me ha dado testimonio de quién es esa hija de Dios, Mariela? Porque muchos la ven con un corazón duro. No, es que hay que soltar, caminar firme, no ser hipócrita. Y van dividiendo el grupo. Dios levantó un grupo para oración, ayuno. Y esta gente estaban recibiendo mucho. Y usted se deja usar para hablar mal de esa sierva de Dios. Que usted sabe que es una mujer que le gusta vivir la palabra. Y por eso muchos no se sujetan a la palabra. Porque piensan como el mundo. No, Dios es amor. ¿Y por qué Dios va a condenar a esta persona? No, revísese. Aquí hay que ser siervo y no hipócrita. Y se la pasa hablando mal de Mariela y todos los siervos que están con ella. Y se lo está llevando por otro lugar. Y los siervos se dan cuenta, este no es cristiano. Este tiene envidia, celo, odio. Hablando mal de tu hermano. Eso es condenación. No murmuréis los unos de los otros, dice la palabra. Y esa persona, si no para, yo voy a subir un video porque esta persona tiene un canal de radio y la voy a traer aquí para que el Señor dé a entender y lo avergüence a él. Porque lo que le está haciendo daño es al cuerpo de Cristo que sufrió en la cruz del Calvario. No fue tu cuerpo. Tú que te dices el pastor que está mandando a la gente a dividirse de la hermana Mariela. Una mujer que se esfuerza, que ayuna, que sufre para que este pueblo reciba la sana doctrina y salga de la apostasía en la que se está viviendo. Porque hay muchos que están como los Gálatas, empezaron en el espíritu y están en la carne. Los que están entrando a la apostasía, ya todo el pecado lo van viendo normales. Y usted mismo sabe, pastor, que hay secreto en su vida que el Señor me lo ha revelado a mí. Que yo mismo me lo he conservado para no hacer contienda en el pueblo de Dios. Y no me provoque para traerlo aquí en esta red a que lo escuche todo el mundo. Tu nombre, tu apellido, tu iglesia, porque el Dios que está en los cielos sí que ves los ocultos y lo revela. Y puede hacer a usted quedarse en vergüenza. Si usted no para de hablar de la hermana Mariela, usted está intentando arrebatarle todos los siervos que Dios está mandando allá para que se santifiquen en la sana doctrina sin levadura. Pare. Vuelvo y te lo menciono, pare. Porque ya estoy a un nivel que es tan mal lo que veo delante de mí, gente que se dice ser cristiano, que muchas veces por diezmo y ofrenda andan por ahí intentando arrebatarle las ovejitas a los demás pastores, a los demás siervos o a los ministros que Dios la mandan. Porque como tú no le estás dando una palabra sin levadura, Dios la manda a aquellos que tienen un corazón puro, sincero, contrito y humillado. Muchas veces esa gente viene solo por ofrenda o diezmo, porque ya Dios me lo ha revelado. Porque hay gente que anda buscando las ovejas y cuando encuentran una que da, se le quedan como una vaca lechera ahí. Ya no se le despegan. No, aquí esta hay que darle todo privilegio. Aún está caminando en el pecado, pero como da diezmo y ofrenda, no le voy a decir nada. Que el Señor reprenda al diablo. Te va a ir con todo diezmo y ofrenda al infierno. Y los que te siguieren y te oyeren también se van a ir como tú. Esta hermana llamada Mariela es una mujer de Dios. El mismo Espíritu Santo me ha revelado que esta mujer es una sierva de Dios. Y por ahí una hermana que esas mujeres la estuvieron descarnizando. Llevó un mensaje a Puerto Rico. Y como la gente no entiende la Biblia, la gente empieza a juzgar. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, Dios vio que esa gente se arrepintieron. No vaya usted creyendo como Jonás que Dios destruya a su humanidad. Dios es misericordioso. Usted todavía no conoce a Dios. Dios se arrepiente de no destruir a su creación. ¿Quién es que quiere que Dios destruya su creación? Satanás. Pero Dios no quiere destruir su creación.
Su creación se destruye. Cuando no obedece su palabra, se va en el pecado y el mismo pecado destruye a la humanidad. Y ahí le pertenecen a Satanás. Entonces pare, usted que se dice ese pastor, que por detrás yo mismo soy testimonio, que muchas veces tuve que rebotarte a ti cuando hablaba conmigo de tan mal que hablaba de la hermana Mariela. Para, porque voy a mencionar tu nombre, tu ministerio, dónde tú estás, tu canal de radio y dónde tú vives. Para, porque aquí no estamos para división, aquí estamos para vivir en amor. Cristo viene, no es tiempo de contienda, es tiempo de perdón, de reconciliarle y sin hipocresía, porque te reconcilia y sigue hablando mal del hermano. ¿Y qué pasa? ¿Dios no está viendo todo eso? Te digo, pastor, con tú y tu canal que habla de Dios, si tú caes ahora mismo y te mueres, el infierno te espera. Ninguna gente que hable dividiendo al pueblo de Cristo, el Señor dijo, si no están con nosotros, contra nosotros son. El pueblo de Cristo para vivir en unión. Que Dios bendiga a esa hermana Mariela, una mujer ya con edad, madura en el Señor y con sabiduría y experiencia del Espíritu Santo. No se opongan contra ella, porque ustedes están provocando a Dios y a este siervo que está aquí a poder delatarlo en estos canales. No tengo miedo de ninguno de ustedes. Porque el que me protege y me guarda es el Señor de ustedes. ¿Por qué la Biblia no dice claro? Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué usted viene a dividirlo? ¿Por qué usted llama a los hermanos en secreto y lo está dividiendo para irse con usted a otro lugar donde usted no le está predicando la sana doctrina? Y si usted examina sus doctrinas son perfectamente sanas porque la liga con cosas del mundo y la gente se lo cree. Los dones no salvan a nadie. Obediencia, sometimiento, humildad y un espíritu contrito y humillado. Y el que tiene a Dios no anda criticando a su hermano por ahí, por las redes, ni dividiendo a los grupos que Dios está levantando de oración, ayuno y oración y exhortación. Entonces revísese que usted no está bien con Dios, porque el Señor me lo ha revelado por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1, 8, 11. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observen Romanos 2 que dice, tú que juzgas y tú haciendo lo mismo. Bendito sea Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay uno en esta tierra que no haya pecado contra Dios. Por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 2, 23 y 25. Vamos a ver qué dice. Dice así. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria a Dios nos dará su promesa y el Señor la cumplirá. Vuelvo y leo, leyendo más hacia abajo, como el autor de Hebreo
expresa en Hebreo esto, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquella vez, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, aún los que oyeron se salvaron. ¿Por qué nosotros vamos a tirar todo esto a la basura? No, hermano. Hebreos 3, 16, 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Caleb, Josué fue los que entraron a la tierra prometida. Los otros no entraron, aún Moisés, hermano. Entonces, ¿cuánto más vosotros, hermano? ¿Cuánto más vosotros? Vamos a ver, vamos a estar viendo qué dice Mateo 24, 11, 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Usted cree que una gente que llame a los hermanos, critique a su hermano para dividir a los grupos, llevarse la cantidad de para ellos? Muchos lo hacen por diezmo y ofrenda. De verdad, hermano. Muchos lo hacen por diezmo y ofrenda. Su corazón no está puro, hermano. Hay gente que de verdad Dios me la muestra que ya su amor no es puro. Un pie adentro, un pie afuera. No te va a salvar ni los diezmos ni la ofrenda. Y tú estás siendo utilizado por el enemigo cuando tú llamas a los hermanos criticando a otro, los divide y te los lleva para que estén contigo. Tarde o temprano se dan cuenta, si tienen el Espíritu de Dios, que tú no eres del Señor 100%. Finge ser, pero no lo eres. Juan 15, 1, 6. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Escucha lo que dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Divisiones, contienda, grupos. ¿Cómo usted cree que usted está con Cristo? Usted está separado. Usted está separando todo este grupo, esa manada pequeña que Dios mandó a su hijo a morir por ello. Usted lo divide. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabe? Mucha gente, ministros que tienen su pecado oculto, no lo confiesan, hermano. Y están ahí, creen que se van a salvar. A ti te digo que si tú no confiesas lo que tú has hecho en un grupo en donde tú estabas, hermano, lamentablemente no entrarás al cielo. Tú tienes que pedir perdón a todos sus hermanos por tu pecado, por tu engaño. ¿A quién tú vas a engañar? Tú lo hiciste en secreto y Dios lo vas a hacer en público. Y no es porque va a mandar tal vez a otro a decirlo. A ti mismo que confiese tu pecado. Como muchas personas, usted engañó a su esposa. ¿Usted cree que le pide perdón solamente a Dios y a ella tú no le vas a pedir perdón y le vas a decir por qué tú le estás pidiendo perdón? ¿Cree que te vas a salvar? No. Marido, yo cometí tal pecado tal día. Perdóname. Le pedí perdón a Dios con lágrimas. Si esa persona en verdad tiene a Dios, te vas a perdonar. Pero tampoco tú puedes forzarla. Porque como tú le hiciste en secreto y dañaste y rompiste lo hermoso que Dios hizo en un matrimonio o en tu ministerio, ahora Dios quiere que tú lo hagas en público para avergonzarte. Bendito sea a Dios. Confiese su pecado y apártese de él y tendrá vida. Número 14:29.
¿Qué dice la palabra en Número 14, 29? Vamos a ver qué dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo. No entrarán en su reposo. La posibilidad de que el creyente pierda el reposo prometido de Dios está en el ejemplo de los israelitas que perdieron la entrada en la tierra prometida después que Moisés los sacara de Egipto. Número 14, 29. En este desierto caerán vuestro cuerpo todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. No entraron, hermano. El escritor señalado de dos cosas. Los israelitas habían conocido el poder redentor de Dios y habían visto su obra poderosa. Y aún así desobedecieron porque no querían creer la promesa de Dios ni a captar su advertencia. ¿Dónde lo dice eso? Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Está claro todo aquí. Por eso cayeron muertos en el desierto. No lo dice. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, con los que pecaron. Dios estuvo disgustado. No con los que estaban firmes. Caleb y Josué permanecieron firmes. Pero aquellos no lograron entrar en la tierra prometida, ni el mismo Moisés. La experiencia inicial de los israelitas con Dios no les garantizaban la llegada a salvo a Canaán. Por no perseverar, echaron a un lado su única fuente de seguridad, es decir, la gracia, la misericordia, la presencia del Dios vivo, como lo dice en el verso 12. ¿Qué dice? Vamos a ver el verso 12. Dice claro así. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bendito sea Dios. Aquí termino esta prédica. La palabra dice en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de su plaga. 2 Corintios 6:18. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso, si caminan en su fe, en su ley, en su mandamiento y en su voluntad. Que Dios me lo bendiga.